前はもう死んでいる。 Bueno, hoy tenemos un temita menos tangible que los otros de repente, que sería el sentido común. Chan, chan, chan. Voy a arrancar con una opinión puramente personal. Personalmente creo que el sentido común, al menos yo lo clasifico como una especie de falsa herramienta argumentativa. Y es un enfoque puramente individual y que se relaciona con lo que yo he llegado a ver y interactuando con otras personas. ¿Qué más vino? Y me refiero a la parte de herramienta argumentativa porque lo veo usado en contextos de pseudo debates, muy entre comillas, principalmente en los cuales se quiere justificar algo que no se sabe o que no se conoce en profundidad. Entonces se apela a esta especie de conocimiento universal que tiene todo el mundo en teoría y por ende uno no necesita justificar lo que está diciendo. Y ahí es donde entra para mí la parte de falsa herramienta argumentativa, porque efectivamente no existe un conocimiento universal, creo yo, y menos en temas tan diversos, porque realmente lo he escuchado en cualquier tipo de situaciones. Incluso argumentos, por ejemplo, biologicistas, si se quiere, en contra de debates como los del aborto. Hay un montón de veces que se apela como, no, pero esto es así, es sentido común, es como, es obvio que la vida empieza acá o termina allá o lo que sea. Y por lo general, insisto, se remite a estas situaciones en las que queremos argumentar sobre algo de lo que no sabemos y medio que nos parece que podría venir por algún lado y bueno, ya fue, sentido común y a la mierda. No sé, ¿ustedes qué opinan? A mí me parece que usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Me parece interesante esto que decís, Mati, de como cuando te parece, te suena algo y lo argumentás como desde el sentido común, que me parece que es esa la sensación porque lo que solemos identificar como sentido común es el consenso, digamos, es el status quo, si querés. ¿Para ustedes existe alguna cosa como un conocimiento, ese conocimiento universal que se me ocurrió ponerlo así, pero no sé, debe tener otra definición, pero ¿existe esa cosa? Para mí Por, tiene que ver con relaciones de poder, o sea, hay, digamos, me anoté un par de autores que hablan de esto, pero tanto en la modernidad como en la posmodernidad, que podríamos argumentar que estamos en la posmodernidad, hay autores que hablan de una clase o un grupo, digamos, en la sociedad que te imparte sus ideas y eso es el sentido común. me encanta porque que llevamos 3 minutos y ya metimos relaciones de poder en la discusión. ¿Cuándo no? Sí. Ese problema de los zurdos, no pueden decir dos palabras sin citar a Foucault. Oh, fuck. Si quieren, antes de hablar de Foucault, podríamos hablar de Gramsci, que es como más Sí, por favor. básico y más zurdo revolucionario, pues modernidad, pues siglo pasado, inicio del siglo pasado. Solo tengo una duda antes de arrancar con eso. Cuando vos, Mati, decís conocimiento universal, creo que fueron las palabras que usaste, ¿lo decís como algo disociado del sentido común o decís que el sentido común es un conocimiento universal? No, yo creo que según esta definición que di de sentido común, el sentido común se construye encima de un supuesto conocimiento universal. O sea, uno primero dice como, bueno, esto lo sabe todo el mundo, y arriba de eso construyó, entre comillas, el sentido común. Quizás hasta son la misma cosa. Perfecto. Joya. Adelante, camarada. Bueno, nada. Primero, para los que no tengan ni puta idea de quién es Gramsci, era un chabón como recopado que cuando era medio joven y antes de que nada, medio que lo empiece a corroer una enfermedad que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era bastante jodida. Estaba como en la movida de los sindicatos en Italia, en esa movida, como que lo planteo como un ser cool, ¿viste?
Era como un influencer de la época. Era el Este, zurdo que te seduce a la salida de la facultad para que vayas a la ahí, marcha. ahí va, y que te vende hamburguesas veganas. Claro, y pan casero. Murió de una hemorragia cerebral. Sí, pero creo que eso fue consecuencia de un... creo que se llama mal de POTS, una cosa así era. Yo no me acuerdo. Bueno, anyway. Primero, básicamente lo que hacía era publicar bastante en una revista que creo que fundó él y algunos de sus camaradas seguramente, que se llamaba El Nuevo Orden, pero en italiano, que lo leían como sus camaradas del sindicato y bla, bla. Después cayó Mussolini y lo metió en preso, básicamente. Y ahí fue cuando muy desorganizadamente desarrolló como toda la idea de la hegemonía y como lo más importante y lo más mainstream que conocemos de Gramsci. Y que, por cierto, dato curioso, esos cuadernos estaban todos desordenados y eran como, nada, como un montón de bosquejos de ideas, como sin un orden, tipo no estaban pensadas como un libro, y quienes lo ordenaron fue la Unión Soviética. So, So, el poder otra vez. sí, o sea, básicamente la Unión Soviética, después que Gramsci murió, se encargó de rescatar los cuadernos de la cárcel de Gramsci y decidió publicarlos. Obviamente según como el orden que les parecía a ellos y demás. Pero bueno, perdón, es que soy medio fan de Gramsci, pero dejando de hablar de su persona, la idea que el chabón tenía era básicamente que había una clase dominante que imponía determinadas ideas a las demás, digamos, al resto de la sociedad. Y quería con esto generar un consenso o lo que podríamos llamar hoy en día sentido común. Este sentido común son en realidad un conjunto de significados que son correspondientes al interés de la clase dominante y que se imponen de dos formas. Una es digamos, a través de la hegemonía cultural, en la que Gramsci dice que se educa, entre comillas, a los dominados a través de, no sé, la escuela, las iglesias, los medios, ya en esa época. Y por otro lado, una vez que, digamos, como la hegemonía no es algo estático, no es que todo el mundo lo va a aceptar, como el 100% de la población va a decir, ah, sí, tenés razón. Cuando hay tensiones, básicamente hay garrote y ahí iría como la parte de dominación del Estado en la que se usan fuerzas de choque o coerción o amenaza de coerción. Y eso para Gramsci es la relación entre hegemonía y contrahegemonía. O sea, la contrahegemonía es este sector de la población que no encaja en este mensaje que se les impone a través del sistema. Pueden ser cosas como clásicas, sindicalizadas, como la huelga, etc., o más bien culturales, como son propias, por ejemplo, del anarquismo de principios del siglo, en esa época también. Si bien Gramsci era marxista, pero también estaba en contacto con eso, como puede ser la difusión cultural, digamos, literatura, música, etcétera. Un saludo para Joel, ya que estamos en este momento. Un saludo para nuestro Narquini favorito. Perdón, yo quería como acotar algo, porque estás usando mucho la palabra cultura y me parece que Gramsci fue bastante adelantado, porque a principios del siglo XX hablar a través de la cultura, o sea, decir que el consenso hegemónico y el poder se establece a través de la cultura me parece bastante revolucionario, faneándolo entre paréntesis. Sí, recontra. ¿Querías acotar algo más? No, después me quedó la duda del el libro este que dijiste del nuevo orden. Quería saber si el libro Era se una llama... revista en realidad, era como casi una fanzine en realidad. Excelente, bien punky. No, solo quería Sí. saber si el libro se llamaba, si la revista se llama El Nuevo Orden, pero escrito en italiano, o se llama El Nuevo Orden en italiano.
Y escrito en No, otro no. idioma. Pasa que no quiero hablar italiano berreta, pero era algo así como il ordine nuovo, una cosa así. Ahora yo no me acuerdo. Pero significa el nuevo Illuminatis. orden. eh, Illuminatis en la izquierda. Claro, claro. Bueno, es que hay un montón de cosas igual, viste, de principios del siglo pasado que suena re Illuminati, pero porque era, o sea, en realidad era el vocabulario progresista y socialista en general. Bueno, pero aparte venían quizás con ideas más marxistas puras en las que la idea de la utopía comunista era mucho más cercana que ahora. Tipo, ahora casi todo el mundo sabe que no se va a lograr nunca eso, pero quizás en ese momento era mucho Discúlpame. menos. Bueno, Excuse me. Sí, sí. Bueno, habló el tibio socialdemócrata del podcast. No, bueno. lo de tibio te lo tomo. Sos ¿Cómo? el peronista del podcast, por descarte, No, porque. eso sí que no. Sí, porque, a ver, Bueno, que toda esa gente es peronista. Babsi es la comunista, yo soy el indefinido y vos sos el peronista. Indefinido, dice. Indefinido, se llama Muy- careta eso, señor. Es que No, no igual quiero. yo no soy comunista, ya lo saben, pero bueno, me quedó el meme, el Estudió meme sociales y cómic, sos comunista. Afrontalo. sí, sí, Claro. bueno. No, en realidad soy re anarquiti últimamente, pero bueno. Ana Kitty. Me pregunto por qué. ¿Quién la había influenciado? Me pregunto quién es el responsable. ¿Joel? No. Le estás dando mucho crédito. Sí, mal. No, igual, Mario, vos tampoco te robes tanto porque yo era más anarquiti antes. De hecho, si estuviera Yo, Julia ahora en el chat diría que fue el último profesor que tuvimos en secundaria que nos hizo reanarquistas a todas. O sea, a mí me hizo anarquista de verdad y a ellas, bueno. nos hizo anarquistas a todas. Un buen ejemplo de sentido común tenemos ahí. No, igual yo no me refería a mí, me refería a Greg, pero hoy no. Ah, ok. Sí, bueno, Greg, si no te hace anarquista, Greg, no sé quién te hará anarquista. Voy Presentale a, a Greg a nuestra nueva audiencia que no lo conoce. Así se los vendés. yo voy a colgar el link del canal y vos introducilo. Ok, ¿cómo empezar a explicar a Greg? Es como, bueno, Es una anomalía del sentido común. Así seguimos claro. con el topic. Sí, posta, si quieren ver a alguien que está totalmente, ni siquiera en tensión, que todo el tiempo está siendo irreverente con respecto al sentido común, es este chabón. Como que, bueno, él se autodefine como artista y creo que, o sea, yo diría 100%, no vi todos los videos de su canal, pero todos los que vi son como de un contenido muy, muy irónico. Juega mucho con la idea también de la posverdad, que ya nos estamos metiendo en una maraña de cosas, pero bueno. Yo voy Eh, haciendo una lista para los que vienen, tipo la posverdad, Foucault, Greg, capítulo dedicado a claro, Greg. Pasa que de la posverdad ya todo el mundo sabe mucho y yo sé tan poco. no te creas, yo no sé un carajo, pero veo muchos memes sobre la posverdad. Creo que la gente cree que sabe y ninguno sabemos un carajo. Creo que eso es lo que pasa con la posverdad. Disculpame, Y esa es la posverdad. vi demasiados videos de Darío Z como para dejarte en claro que sos un ignorante. Yo también los veo cuando no quiero leer los textos de la facultad, ¿ok? Bueno, y básicamente tiene mucho humor político, le encanta bardear a toda ideología posible. Tiene una como miniserie que se llama Centricide, que es básicamente tipo un genocidio de la gente centrista, que bueno, eso, por obvias razones esto me encanta. Y nada, ahí tiene muy buen fandom también, tipo sus fans tienen unos subs de Reddit increíbles con
un hentai de calidad, por si a alguien le interesa. Te das cuenta que alguien es grosso cuando ya sus fans producen hentai de calidad. Totalmente. Ahí llega. Yo igual estoy esperando a que empiece a salir el hentai de acá, con un poco de miedo, pero estoy esperándolo. Estoy viendo qué pasa. Esperemos el fanfiction primero, Sí, sí, me sí, sí. parece más tranca. Pero bueno, sí, eso es Grey, y ya perdí el hilo de lo que estábamos hablando. Quería Estás mencionar... introduciendo... Perdón. No, perdón, ¿qué ibas a decir? No, que estabas introduciendo a Gramsci y el concepto de hegemonía para explicar el sentido común, pero menciona lo que querías mencionar. Dale, sí, me quedaron como dos conceptitos ahí como girando todavía de Gramsci que me parecen interesantes. Una es la idea de que, bueno, todo esto que veníamos hablando del consenso neutraliza la capacidad revolucionaria de las otras clases, o sea, de los dominados en general. Hablar de clases así tan tajantemente hoy en día suena como un poco rígido y muy zurdito. Pero sí me parece, digamos, si lo podemos adaptar un toque, me parece que tiene mucho para cuestionarnos todavía Gramsci con esta idea de cómo el sentido común nos hace dar cosas o sea, dar por sentado un montón de cosas, porque ni siquiera es callar nuestras preguntas, es generar el hecho de que no nos podamos hacer preguntas. Y eso me parece muy fuerte y me parece como una de digamos, de las expresiones de dominación más importantes que vivimos. Y después la otra es que hablaba, porque me gusta cómo suena nomás, que hablaba de una guerra de trincheras. Esa frase. Sí, que básicamente decía que cada trinchera era una institución de hegemonía, digamos, como la escuela, la iglesia, el Congreso, whatever, y que a cada institución le correspondía como si fuera una trinchera contrahegemónica en la que tendrías que hacer resistencia. Y está bueno porque plantea la lucha no en algo tan como, bueno, prendamos las antorchas y que haya crisis económica como Marx originalmente, sino más desde un punto de vista de generemos debate en la escuela, por ejemplo. Excelente. No, esa es como creo que ahí voy a cerrar mi faneo por Gramsci. Y ya nos terminamos porque es como muy moderno y es poco actual, digamos, Claro. pero igual lo amamos. Igual a Gramsci se lo retoma, o sea, se vuelve muy presente en la Revolución Francesa y en los años siguientes. Revolución Francesa, cualquiera, el Mayo francés. Ya me estaba mandando un volver al futuro terrible. Sí, mal. A donde vamos no necesitamos revolución, Marty. No, se lo toma después del mayo del 68 y creo que sigue muy vigente, aunque sean en el ámbito universitario, hoy en día está recontra vigente. Es como ¿Cuántos años tiene la Sí. teoría de Gramsci? Y Gramsci empezó a escribir que por los 20, tipo los años 20. 9. De antes me parece, el chabón se habrá muerto, ponele que en los 40, una cosa así. Sí, se murió en el 37, en la cárcel. Tremendo que Eh, 100 años después y con lo vertiginoso que fueron los cambios en cuestiones sociales y culturales, siga vigente. Bueno, es que hay mm, que pensar, creo yo, y otra vez metiendo el sentido común, los que abordaron teorías sociales en contra del sentido común fueron pocos durante el siglo XX. Y los más conocidos son, no sé, Gramsci a principios del siglo XX y Foucault en los 60. Hoy son como axiomas, pero no hubo demasiada gente que siguiera por ahí. No sé, Marx tenía un estudio mucho más, acá me va a corregir Babsi, pero tenía un estudio mucho más económico y más como tangible, no tan invisible como la cultura. No sé si estoy en lo correcto con eso. mm.
No, sí, re. Pasa que también Marx vivió una época mucho más gris, en la que todo giraba alrededor de la economía y es como que era difícil separar economía de ideología, bla, bla. Como que el análisis de Marx fue un golazo en su momento, pero ya para el momento de Gramsci, en la que, digamos, en el que los panfletos eran la cosa, eran como las stories de hoy, la cultura era una cosa que pesaba mucho sobre la balanza, entonces ignorarlo hubiese sido muy estúpido. Pero más allá de no ignorarlo, Gramsci dio como un marco en el que pudimos leer todo eso. Y también lo hicieron otros anarquistas, si querés agarrar un italiano, Malatesta, por ejemplo, pero yo no lo leí, entonces como que no me voy a meter mucho con ese tema, pero no fue el único. Me parece interesante tomar a Gramsci por esta idea de este gran concepto de hegemonía que lo seguimos usando una y otra vez y que perdura. Sí, y que aparte él y otros pensadores se movieron sobre un terreno tan raro que es la cultura. Me parece que nunca se aceptó una definición unívoca de ese término y bueno, hoy en día se sigue discutiendo y se lo pudo abordar, no sé, por estos topics de sentido común, hegemonía, que no son separables del concepto de cultura, pero la cultura en sí no creo que jamás fue definida a modo axiomático. Mati, yo te recuerdo de pactamos que vos sos el encargado de bajarnos a tierra si nos ponemos muy jedes y, y Sí, poner todo porfa. en... Boludo, que está buenísimo. Gracias. Igual la gente también nos Acá, puede acá bardear en el chat si nos por ponemos muy otros medios de jedes. comunicación alternativos me están felicitando toda la disertación que están realizando ustedes, así que mándenle. Medios de Buenísimo. comunicación alternativos, tipo, le están, no sé, Medios de comunicación mandando fanzines. anarquista. Claro. La revista Barcelona Me me está acaba de llegar informándole. algo por el correo. Acá le mandé un fax. Me acaba de llegar un telegrama del nieto de Mussolini. No sé qué tanto nos alejamos del tema que teníamos para abordar hoy, o ¿Qué qué estamos? tanto lo estamos. Mucho y no tanto. No, no. Para los que llegaron tarde, hoy estamos hablando de físicas de partículas. Físicas, encima, en Claro, plural. una física por cada partícula. Claro. No, bueno, para los que llegaron tarde estamos hablando de sentido común, pero como siempre nos pusimos a ramblear y nos fuimos un poco de tema. Acá Juani dice, me ilusionaste con física de partículas. No, amigo, ni lo Lo suena. siento, maldito nerd. No, viniste al lugar menos indicado. ¿Acaso hablamos de cosas que no sabemos? Claro, sí. Perdón, volví. Para la gente que no lo sepa, tengo gatos que son muy destructivos y uno sabe abrir puertas, entonces tuve que socorrer la integridad de mi cuarto. ¿En qué estábamos? Así de En- profesionales. Nos ibas a hablar de Foucault. Ah, Así, corta, tipo, hablarnos de sí, Foucault, corta. deleítanos. Bueno, no, a ver, pará. No exclusivamente de Foucault, pero capaz sí de cosas relacionadas. Algo que me parece muy importante a destacar, al menos como yo y unas líneas teóricas que me interesan, concebimos el sentido común y como lo introdujo Mati, hay una cuestión de poder latente en el sentido común, una cuestión de dominación. Y acá sí cito a Foucault, que la forma más eficiente del poder es invisible y por eso es tan eficiente el sistema del siglo XX y de la época contemporánea, porque el poder es casi completamente invisible. Y ahí es donde entra el sentido común, donde entra otro término de Foucault que es la dictadura de cada uno o la dictadura del sujeto. El sentido común opera como una regulación individual que se refleja en un colectivo. No sé si me están siguiendo en esta. Eh, Sí. perfecto. Es decir, como dijo Babsi, el sentido común no es algo nativo
o algo que viene por la existencia del ser humano nomás, no es algo biológico, es algo cultural que se establece dentro de parámetros sociales, ya sea por dominación, consenso, hegemonía, como sea de que lo querramos titular, pero sirve como regulación, básicamente. Entonces el sentido común, creo yo, siempre va a estar ligado a los intereses de la hegemonía vigente, es decir, del gobierno vigente, del sistema vigente, de las políticas vigentes. Y tampoco es algo que se hace de un día para el otro. Es como... se podría aplicar una teoría evolutiva cultural en ese sentido. Es un cambio que se va dando en cuestión del medio. Bueno, Heidegger también del siglo XX ya planteaba estas problemáticas del sentido común y él afirmaba que una existencia auténtica para el ser humano es la de aquel sujeto que logró craquear el code y salirse de la lógica del sentido común, que es cuando el ser humano puede decidir por uno mismo. Hoy en día capaz podemos plantearnos si el sentido común es algo de lo que se pueda salir. Es decir, tal vez yo me salgo de la norma, no sé, dejo de pensar como el almuerzo de Mirta, pero voy a caer en otra norma de pensamiento indefectiblemente, simplemente por la variedad de diálogos que existen. Así que es un debate interesante ese. Pero bueno, Heidegger en el siglo XX planteaba estos términos y plantea algo que me resulta recontra interesante, que dice que el sentido común piensa a los sujetos. Entonces, los sujetos que están presa del sentido común creen que piensan, pero en realidad son pensados. No son sujetos pensantes, son sujetos pensados. Y pone un ejemplo de un tipo que se cruza en un bar y le empieza a dar su perspectiva de la política y él le empieza a completar las frases y el tipo le pregunta cómo puedes saber que estoy pensando. Entonces él le responde es que no estás pensando, estás siendo pensado. Tremendo. Muy Es divertido. terrible, boludo. ¿Qué? Es terrible. Es Sobre buenísimo, es muy todo, divertido. alto punchline. Es Mal, terrible. mal. Ya está, la Es cortamos acá. que ya está listo. ¿Cómo fue que cortamos el primer capítulo? Llega el mayo francés y llegan los putos. ¡Pum! Se corta el capítulo. Si quieren escuchar cómo terminó el primer capítulo, pueden ir a nuestro canal de YouTube. No saben la cantidad de gente que me mandó mensajes preguntando qué mierda había pasado que el capítulo terminó así. Yo no lo corté ahí, yo no me hago cargo. Ey, pero fue tema de conversación, boludo. Sí, sí, pero bueno, después hubo un cierre y unas aclaraciones, pero bueno. Hasta ahora no recibí amenazas de muerte, así que está todo bien. Ah, todo tranquilo. Pero bueno, sí, los teóricos del siglo XX eran como re jedes, eran como los raperos de los 90, se cagaban a piñas, era buenísimo. Che, esto que dijiste en un momento de que uno puede salirse del sentido común, pero entrar en otro sentido común, implicaría que no solo existe tal cosa como el sentido común, sino que hay varios, o que hay varias cosas que son clasificadas dentro de el concepto de sentido común. No sé si tiene sentido la pregunta. Sí, sí, la tiene. Igual ahí ya te respondo desde lo que pienso yo Sí, y no boludo. no desde un autor, porque aparte no es mi campo, pero me parece que con muchas otras áreas sociales y culturales, en el siglo XXI son muy difíciles de definir, porque pensemos que cuando Gramsci escribe o Heidegger escriben, estaba el capitalismo arrasando con todo Occidente y tenías, bueno, el socialismo, el comunismo y el anarquismo como alternativas. Entonces era muy fácil identificar. Vos frename, Babs, si digo alguna aberración, pero era muy fácil identificar la hegemonía. O sea, era el capitalismo, fin, y la contrahegemonía, o la hegemonía alternativa, o el pensamiento contrario, o la anomalía, eran tres, y ya sabías por dónde moverte. Después de un montón de cosas, después de las guerras, después del Mayo francés, después de que se caen un montón de pilares del conocimiento que eran indiscutibles, que Nietzsche mata a Dios, que
no sé, que la ciencia también se cae como pilar del universo y todo. O sea, ya cuando se va toda la mierda, se van generando estructuras, o tal vez están generadas, pero se van nominando estructuras que son muy diversas y que se entrelazan y se relacionan de cierta manera. Ya no es el capitalismo contra los tres G's que estaban ahí dando vueltas, sino que ahora es el capitalismo que engloba un montón de cosas y que va mutando por sectores y hay bocha de teorías dando vuelta. O sea, ya no podemos hablar como se pensaba en ese momento de, bueno, me salgo del capitalismo y me meto en otra ideología y ya me salí del sentido común, porque aparte el pensamiento anarquista o el pensamiento comunista eran completamente opuestos al pensamiento social de la media. Hoy en día, ¿cuántos pensamientos diversos existen? Y todos están aceptados socialmente en diferentes medidas. Tal vez ninguno totalmente, pero sí todos en distintas medidas. Entonces, cuando uno se corre un poco de un molde, empieza a pisar en otro. Bueno, ahí podría acotar que nuestro youtuber favorito, Greg, del que hablamos antes, que A está mí el me link gusta en el Dross. chat. Arre. Ah, ¿viste? Un capítulo bardeándolo y el chabón lo defendía. Bueno, igual yo lo banco con sus historias de terror, me ayudaron mucho en la adolescencia. Sí, a todos, a todos. Y su libro Luna de Plutón. Y los memes que trajo ese gran libro. Perdón, sí, te dejo, ya está, ya paré. No, tranqui. Greg todo el tiempo jode con la idea de que como que las personas se hacen de determinadas ideologías para ser aceptados en grupos específicos y sentirse queridos, etc., etc. Y nada, si bien es una idea con la que, digamos, siempre es como un meme recurrente, es interesante cómo te plantea también estas ideas de que en una democracia neoliberal en Occidente, el chabón es canadiense, para poner en contexto un poco, hay determinados como zonas de confort en las que están tales y tales ideologías. Y por lo general, además, también suele tirar el palo de que están en un nivel bastante superficial. Y bueno, obviamente se representan cosas buenas y cosas malas, ¿no? Del presente. Pero tiene que ver un poco con esto que decías, Mario, de cómo la sociedad se complejiza un montón. Sí, es que, bueno, eso es lo que vuelve tan difícil cualquier análisis social o cultural hoy en día. Y eso es lo que vuelve tan difícil abordar el tema que se nos ocurrió hoy. Bueno, che, perdón, era lo único que se me había Maldita ocurrido. sea. Igual, a ver, a mí me gusta delirar sobre estas cosas y creo que nadie acá nos está escuchando porque somos Darío Z, así que ¿Ah, no? está... Ah, no, acaba de entrar Darío Z. No, Darío, disculpame, nadie quiere escucharte ahora. Podés volver a tu casa. Que deberías estar ahí, de hecho. A ver, yo creo, como para tratar de poner algo medio indiscutible sobre la mesa, hay una parte del sentido común, o hay algo a lo que la gente llama sentido común que me parece, si tenés tu integridad psicológica al día, lo tenés, que no sé, si te estás cocinando una milanga de soja y de golpe metés la mano en la sartén y te quemás, todos por sentido común vamos a atinar a curarnos la mano antes de terminar la milanesa y comerla. Eh, me parece que ese, esa categoría de sentido común es como medio indiscutible porque está ligado a la integridad de cada uno. Pero ya cuando nos salimos como de esa escala que es hiper micro, las cosas se empiezan a complicar un poco. Sí, eso sería más bien como un instinto, me parece. Onda, Exacto. Sí, lo asocio más a algo social, cultural, lo que venían hablando ustedes hasta recién. O sea, si es algo que, no sé,
te golpeas el dedo, te duele y no te lo volvés a golpear, es como más, esto que decías, mantener la integridad física y ya. Pero cuando ya entramos en el ámbito de estoy tratando de justificar una postura, o estoy tratando de hacer un argumento, o lo que sea, no sé si sea la misma cosa. Me parece que estaría copado acá meter un poco como, sobre todo en este contexto de cuarentena, que nuestros padres sobre todo deben estar sobreexpuestos a los medios masivos de comunicación. Me parece re interesante hablar un poquito de Bauman, que es un autor posmoderno, o sea, escribe como después de los 70, no sé bien en qué año, pero digamos, todo lo que escribe se aplica bastante bien todavía a lo que vivimos. Y tiene como este concepto que me parece re interesante que se llama autocomunicación de masas, que es básicamente cuando, Perdón, consulta sí, rápida. Bauman es el que escribe Modernidad Líquida, ¿no? creo que sí. Listo, perdón. Ya está, seguí. Es que se me mezcla con otro. Bueno, nada, y este chabón tiene este concepto en el que básicamente los medios juegan este rol, además de ser como bastante monopólicos, oligopólicos, no nos vamos a poner muy economicistas, pero ponele oligopólicos, intentan hacer con que, como dependen del rating y están como en este entramado capitalista, o sea, no es que sean Illuminatis que quieren dominar nuestros cerebros, pero están como en este entramado en el que tienen que vender y el producto que venden básicamente es como corta información. Eh, Generan esta relación con hashtag la audiencia, que sería como una relación en la que primero investigan sobre lo que se quiere escuchar y luego lo reproducen. E incluso lo hacen de formas súper evidentes, como lo que se llama periodismo ciudadano, por ejemplo, que lo usan mucho incluso diarios como locales, más chicos, que es tipo, bueno, el vecino nos mandó tal video, tal foto, y a partir de eso te hacemos una nota. Y ni hablar de que los datos no son nada chequeados y que todo es una desinformación aberrante, pero además de esto, que es súper alevoso, en el gran plano, es como que al final del día las personas consumen todo el tiempo el mensaje que les dice lo mismo que ya pensaban antes, ese mensaje con el que crecieron y con el que formaron su carácter y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también está esta idea de que hay como una falsa ilusión de como diversidad de canales y posturas opuestas y la grieta, si querés hablar acá en Argentina, esta polarización que hay en general en muchas democracias, más que nada en los presidencialismos, ¿no? Brasil, Estados Unidos, que es como que te hacen pensar que sos tipo, vos sos de Boca y yo soy de River, pero en realidad hay un montón de puntos en los que estás en común y que nadie se está haciendo preguntas sobre eso, porque de lo contrario ese debate no se podría estar dando, digamos, debate o discusión o puteada en el asado de los domingos. O prender fuego el McDonald's del obelisco. Exacto, sí. Eso me parece una herramienta muy, muy interesante porque no solo lográs que todo el mundo piense, digamos, esté de acuerdo sobre un montón de cosas, sino que además les das una ilusión de pensamiento independiente, les das una ilusión de que yo pienso distinto a vos y por ende pienso por mi cuenta. Es como una especie de estudio de mercado del servicio de la industria de la comunicación. Es que sí, es muy bueno y a toda la gente que estudió marketing se lo debemos un poco a esas personas también. Me parece, me parece re interesante eso. Y creo que ese fenómeno del que habla Bauman no es muy viejo. O sea que es un fenómeno que se empieza a establecer en la modernidad.
Bauman habla de la posmodernidad, o sea, esto de la autocomunicación de masas es posmoderno para mí, Claro, porque en la modernidad es como que los medios no estaban tan avanzados y tampoco estaban tan sujetos a un capitalismo tan atroz, digamos. perdón, quiero traer una duda que teníamos tras bambalinas, perdón Mati, pero No, no, por favor. cuando antes de arrancar y todo, que vos habías traído el tema del origen del sentido común. Eh, Oh, shit, No sé, me parece divertido abordar eso. sí. Sobre todo porque ahora acá la camarada tiró el tema de Bauman, que explica cómo funciona un toque el sentido común hoy en día. ok. Claro, igual yo les había avisado que mi enfoque era puramente, si se quiere, ingenuo, entre comillas, y armado medio con palitos sobre lo que a mí me parecía, pero para mí surge de lo que te había comentado en un principio, de esta necesidad de justificar algo y de este fenómeno de universalizar características o conocimientos de uno sobre los demás. Decir, bueno, esto lo sabe todo el mundo o lo que sea y lo justifico con eso. Como apelo al sentido común porque asumo que esto lo sabe todo el mundo y ya. Claro, es lo que dice Cami, usé el sentido común para explicar el sentido común, no te lo tengo que explicar, porque es sentido común. O sea, Excelente. no, pero Cerramos. Chau. vamos, chau. Sí, sí. Este, igual debo reconocer que me siento un poco abrumado con la cantidad de información que han tirado, en el sentido de que no me siento en posición de aportar demasiado en este momento. Pero yo lo había encarado más por ese lado, por una cuestión de tratar de evitar tocar un tema del que uno no sabe y tratar de apelar a algo que uno no tiene por qué justificar y que muy, pero muy, 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 entre comillas, etimológicamente lleva implícito el significado de universal. O sea, porque ya sentido común es una especie de herramienta poderosa, ponele. Muy entre comillas. Totalmente. Igual ahora, a ver, ahora esto ya es como charla de bar, corte. Aguante Batman, no, aguante Superman, ¿qué decís, pelotudo? Y nos agarramos a piñas. Hasta que tiraron ustedes, yo no sé qué puedo. No, pará, pregunta, porque yo tengo una idea, y esto ya no, esto estoy hablando de lo que a mí me parece. Esto que vos decís de que, bueno, el conocimiento universal y todo eso, ¿para vos tiene como alguna fecha, onda, algún momento que, no sé, la gente empezó a usar el sentido como argumento, qué sé yo, el siglo pasado, o con TN, o algo así? No sé, yo no creo que sea algo demasiado viejo, pero tampoco sé qué sería algo demasiado viejo. O sea, con decirte demasiado viejo, no sé si es algo que podrías empezar, entre comillas, a datar hace 2 siglos o hace 5. Porque siguiendo esta línea es como algo que de repente nace cuando empieza a popularizarse el debate casual, en el sentido de no formarse para el debate, sino debatir seriamente con lo que uno tiene en el momento, si es que se lo puede llamar seriamente. Es como que nosotros ahora nos pongamos a debatir en serio sobre un tema súper complejo y elaborado y yo no tengo la más puta idea de lo que te estoy hablando, entonces bueno, como manotazo de ahogado tiro eso y como más o menos funciona, lo repito, se repite, pero no tengo ni idea si se lo podrá adaptar. Aparte, insisto en lo mismo, esta fue una construcción que armé medio basado en la nada, que me da un poquito de Igual, vergüenza ahora, después de que trajeron tanto dale, boludo, está re contundente. bueno. No sé, para mí está re bueno lo que tiraste. Sí, Y para mí también. aparte, no sé, Babs, pero yo ya, tipo, dejé mi cuaderno de lado y estoy en modo ebrio discutiendo en un bar. Yo solo tenía un cuadrito sinóptico. Al menos hiciste un cuadro. Yo solo tengo un último apunte en mi cuaderno A ver. que dice memes subrayado. Pará. La ¿Puedo noticia. tirar?
¿puedo tirar mi hipótesis antes de que pasemos a ese exquisito tema? Por Sí, supuesto, por supuesto. Después de trabajar muchos años en la Universidad de Southampton, he llegado a la conclusión, muy bueno lo que tiró Zoe. Zoe, para los que lo estén viendo por YouTube, tiró en el chat, el sentido común, pensado como el super yo, entre comillas, es constituyente de la personalidad y la moralidad. Así que quizás está antes que nosotros. Yo pienso más o menos una cosa similar, que como el sentido común no se puede separar de las relaciones de poder inherentemente sociales, para mí desde que existe la, no sé, la protosociedad, desde que existe algo que se manifiesta como una sociedad con un orden jerárquico, existe el sentido común, que se establece de distintas formas, pero para mí desde que, nada, sabemos usar el fuego y hay grupos en donde alguno por X motivo tiene más poder que otro, ahí ya empieza a operar el sentido común. Tal vez más instintivamente, porque no sé si podemos hablar de concepto de cultura en ese momento, pero para mí cuando ya se puede empezar a hablar de cultura, no se puede obviar el sentido común. Estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Nada, siento que es como que nos vendría bien alguna cátedra de antropología, pero pero está muy bien ese enfoque. Creo que no se puede separar de la cultura. Igual, bueno, también vamos a presentar la otra postura como para tirarla nomás, aunque todos pensamos medio parecido acá. No, También está la... Sí, bueno, ya sé que vos sos tío de mierda, pero fuera eso. No, bueno, también está la idea de que el sentido común se construye con medio el paradigma que tenemos hoy en día, que empieza con la Revolución Francesa, que termina de culminar como la parte ideológica de la Revolución Industrial, bla, bla, ¿no? Esas dos revoluciones como que, sobre todo enfocándonos en la Revolución Francesa, ya que nos estamos enfocando en cultura, como que terminan de tirarnos todos los valores familiares que te repite tu mamá, no sé, el domingo y en las fiestas, que es tipo, no sé, decir la verdad. Los valores de la familia. Claro, esas cosas como que si bien se retomaron del cristianismo, porque la Revolución Francesa tampoco sale de la nada, digamos, también, digamos, no quiero ponerme a definir lo que es una revolución, pero cuando vos pasás de un bloque histórico a otro, no es que se pierde todo del anterior, sino que se retoman algunas cosas y se construyen nuevas y otras se pierden, digamos. La Revolución Francesa es como un cambalache espantoso de un montón de cosas, de ideas súper casi progresistas, podríamos decir, como, no sé, las ideas de Rousseau, del bien común, y otras ideas que son súper cristianas, tipo la idea de la fraternidad, es como, dale, es tipo, estaba muy presente antes también. Y ya no sé a qué mierda iba con esto. Tengo que dejar el vino. o tomar más. No, habías tirado el puntazo de los memes. Que yo No, quiero. pará, bueno, No sé para dónde va a tirar ya me eso. acordé. Estoy muy intrigado. O sea, primero, con el tema del origen del sentido común, hay mucha gente que dice que se origina ahí. Nada, tipo, ahí empieza lo que nosotros decimos, tipo, esta es la forma de vivir por los próximos infinitos años. Sí, el tema de los memes. Mis apuntes dicen, Yo sé memes como fuentes de información, porque a mí Uf. me pasa un montón, no sé si a ustedes les pasa, que es tipo, mi viejo me dice, ¿te enteraste de lo que pasaron en la tele? O sea, TN, porque mi viejo es macrista. Y yo digo, me enteré, pero porque lo vi en Reddit y lo vi en memes. O no me enteré porque no estuve mirando memes esta semana.
¿qué piensan ustedes sobre los memes como fuentes de información? Ese es el primer punto y ya tiro el segundo y ahí nos largamos a debatir salvajemente. ¿Ustedes creen que los memes rompen más con el sentido común o lo intensifican? Creo que iba a ir para ese lado porque te estaba por decir que para mí los memes superaron el estatus de fuente de información y se convirtieron en formadores de opinión incluso. Oh my god, son tipo pequeños politólogos en imágenes. O sea, vos tenés un montón de. Imagínate memes de. No, no lo voy a nombrar, no lo voy a nombrar. Prometí el programa pasado que no lo iba a nombrar y no lo voy a No. nombrar ahora. O sea, hay un montón sobre todo en los memes políticos más que nada. Es un montón de gente que forma su opinión alrededor de memes, básicamente. Como que tiran un par de memes o alguno de esos memes que tienen texto, ponele, o que dan lugar a que pongas un textito más o menos. Entonces te ponen 3 o 4 conceptos de la izquierda y 3 o 4 conceptos de la derecha y nada, sea cual sea el significado del meme en cuestión, pero la gente hay mucha gente que forma su opinión alrededor de eso. Me declaro culpable incluso de en algún momento haber dicho como, mirá qué buen meme, voy a investigar de esto. Y me resultaba medio difícil no buscar sobre eso condicionado al respecto. Y después me pareció re choto, o sea, capaz en el momento medio que automáticamente no me daba cuenta. Y después decía como, che, no, pero pará, hay un meme. O sea, man, es un meme. Es Sí. que. No, sí, perdón. No, es que también me gustaría cuestionar un poco como, esto es muy de Reddit user y de tipo anarco-redditor, pero me gustaría saber qué nos hace presuponer que una nota periodística es tan superior a un meme. Porque yo he visto memes que son una fucking obra de arte. No son la mayoría, pero hay algunos memes que realmente vos decís, esta persona leyó un par de cosas antes de hacer este meme, ¿me entendés? Totalmente. Bueno, Y vos no las leíste, pero viste el meme y te sirvió más que la nota de crónica, seguro que sí. Acá Zoe tiró que el meme del perrito en el cielo diciendo en fin la hipotenusa es la definición de sentido común. O es una sí, sentido común. Y estoy 100% de acuerdo, Zoe. pero totalmente. Los memes al Eh, servicio de salvarnos el podcast. Acá Aicle está tirando una definición de Google de meme y me parece piola aclarar esto, que meme viene de un libro de un científico, de un biólogo, de Richard Dawkins. Ahí ya Mauro aportó lo mismo. Que el libro se llama El gen egoísta. Y ahí hace un paralelismo muy simple, que si el ADN transmite conocimiento biológico, algo tiene que transmitir o funcionar como transmisor de cultura. Y él, a esa unidad de transmisión de cultura, la denomina meme porque viene de mi meme, que significa mímesis. Entonces, cualquier acto de replicancia cultural sería un meme. Y con internet y estos pocos años de Reddit y 4chan y todas esas cosas, los memes tuvieron una evolución incalculable. O sea, el meme pasó de ser simplemente a, no sé, un aplauso en un teatro, es un meme, es un acto de replicancia cultural, pero hoy en día ya el meme expande sus límites hasta el infinito. Totalmente, porque aparte, quizás antes los que tenían, entre comillas, los medios de producción de estas herramientas de reproducción cultural, era la hegemonía y hoy día ya no. Hoy cualquiera puede hacer un meme y la puede recontra pegar y difundir una idea o una ideología o lo que sea a un montón de gente. Una Exacto. gente que manda todo. Bueno, como lo que hablábamos antes, de que hace un siglo atrás era muy fácil determinar cuál era la hegemonía, porque era la única que tenía, era el único sector que tenía voz en la sociedad, o sea, voz para todos. Hoy en día todos tenemos voz para todos, entonces
la hegemonía empieza a manifestarse de formas mucho más invisibles, capaz. No lo sé. O difusa. Sí, igual para mí es como que están un poco como cayendo en esta idea de todo es para todos, pero yo siento que Internet es mucho más como círculos de confort, tipo Claro, burbujas, en los cuales uno comparte memes de cosas que uno piensa y así. De hecho, el Circle Jerk, que no sé si todos en hashtag la audiencia conocen ese concepto, pero es como el máximo exponente de eso. Nada, como este círculo de personas que son por ahí medio basuras, depende como es la gracia, que tienen una ideología o un pensamiento en común y hablan entre sí, digamos, en claro. un Reddit o en un grupo X de Facebook, si sos tipo mi abuela o lo que sea. Em, y nada, comparten esa información burlándose del resto de la sociedad entre sí. Claro. Y esa idea me parece muy interesante porque yo lo hago todo el tiempo, es como, no sé, 90% de mis hobbies son eso. Bueno, acá, Es tipo reproducir mis ideas con gente que piensa parecido conmigo, rara vez aprendo algo nuevo y hablar mal de otras personas porque es muy satisfactorio. totalmente. Acá Cami dice que le da la sensación de que el meme asume implícitamente una serie de opiniones como verdades y tiene una conclusión a partir de eso. Si esa conclusión te gustó o te influyó, medio que aceptaste también todas esas opiniones detrás. Creo que es un poco lo que decís vos. Esto de mantenernos con los memes que nos gustan y onda, compartimos los memes que se burlan de los libertarios porque nosotros no somos libertarios y son graciosos, así como los libertarios comparten memes sobre los estúpidos que son los zurdos y demás, por poner un ejemplo cualquiera. Sí, con la diferencia de que, bueno, los libertarios están mal y los zurdos están bien. Claro, totalmente. O sea, de un lado estamos libertarios y del otro lado los que estamos correctamente posicionados. Bueno, igual con el tema, perdón, me quedó lo que dijo Babs de cómo nos movemos en círculos en Internet. Ahí me parece que hay un buen ejemplo de sentido común, porque se sabe que Internet funciona como un filtro burbuja. O sea, este fenómeno de que uno entra y va a ver las cosas de su interés y acceder a cierta información que está fuera de su círculo o de sus intereses es bastante complicado. O sea, en realidad no es tan como todo para todos, pero en el imaginario del siglo XXI, Internet es la fuente de información más grande que está a disposición de cualquiera y toda la información está para el acceso de todos. Claro. O sea, esto lo digo como el pensamiento de, no sé, del inconsciente colectivo, de si vos le preguntás a alguien qué va a ser Internet, no creo que te lo defina como, bueno, un sistema de filtros burbujas que se maneja así, asá. Va a ser como, Bueno, bueno, toda la información del ser humano está ahí y vos la googleás. Pero bueno, se maneja a través de navegadores que a la vez los proveen empresas o grupos o entidades no privadas. Entonces cada navegador va a tener sus intereses y bla, bla, bla. No sé, igual los memes son un tema enorme, me parece que reda para un capítulo de memes. totalmente. Sí, con Mauro como especial. Sí, Mauro, que acaba de escribir, estaba por leer el mensaje. Estás invitado a ser bueno, invitado, no quería decir la misma palabra en la oración, pero tuve que hacerlo. Eh, en el capítulo para hablar de memes. Creo que sos la persona más indicada en el mundo para hacerlo. Para los que no lo conozcan o no lo sepan, Mauro es un amigo que tiene, no sé, para mí ya su conocimiento sobre memes equivale como a un postdoctorado, ¿no? O Totalmente, sea, totalmente. ya tiene como un máster en Harvard Para sobre los compas de la memeología. Facu, yo creo que Mauro es el Maldacena de los memes. Yo se las dejo ahí. Tipo, para hypearlos y que vengan al próximo capítulo. Uy. El panza de los memes. Bueno, y Mauro Sí, dice que había un capítulo de Peep Show, que no lo conozco,
si ustedes lo conocen, porfa, describan, en el que el protagonista se hace amigo de un compañero de trabajo que resultaba ser nazi, y como se reían de la misma boludeces, asumió que el protagonista también era. Eso pasa un montón igual, Onda, lo de sorprenderte porque alguien con el que uno es muy cercano tiene ideas completamente opuestas sobre temas súper básicos e importantes para uno es tremendo. Sí, o lo contrario, cuando estás con alguien que detestás o estás viendo a alguien que detestás y de golpe tira un punto de vista que es exactamente igual al tuyo, eso para mí es Totalmente. muy fuerte. Bausi, ibas a decir algo antes de que te interrumpa con el mensaje de No, Mauro. ya me olvidé qué iba a decir, perdón. A mí se me vino a la cabeza, nomás quiero tirar un buen ejemplo de meme fuera de lo que se conoce en internet y después ya que sea lo que ustedes quieran el programa. Em, pero hay un ejemplo excelente que es, ¿vieron Bastardo sin Gloria? Sí, Cuando están en el bar y piden 3 tragos más. sí. Bueno, que ahí los... Spoiler, los que no me quieren escuchar mutéenme si no vieron la película, pero Igual spoiler los huevos porque ya es bastante vieja la película, así que. ¿Quién no sí, vio sí, ya Bastardos está. sin Gloria? Ya sé a lo que te referís. Sí, bueno, ya está. Si alguien se spoilea es por su culpa. Totalmente. Porque encima es una cosa que me pasa, bueno. Sí, porque Babsi es como, ¿cuánto? 60% alemana. No, no tanto, creo. Ok, 60% negativo. Eh, 60% nazi. Ah, no, pará. oh, wait. Bueno, nada, la cuestión que ahí se deschaban porque hacen el 3 americano con la mano y no hacen el 3 El alemán. 3 como no se debe hacer. Claro. Exacto. Y bueno, y básicamente ahí se deschaban por un meme. Onda, Claro. por lo mismo, un acto de replicancia cultural. ¿Por qué los alemanes hacen el 3 de cierta forma y el resto del mundo no? Y ahora, solo para defender al Reich. Al ¿Por qué Kaiser. mierda? Si tu mano empieza de un dedo más adelante, empezarías con el segundo dedo a contar. Yo solo digo, ¿y esa es la primera potencia mundial? Dudoso. Si nos hubiera colonizado Alemania, Esto no había pasado. Mauro pregunta cuál era el tema. Sentido común. Nos fuimos a la nos fuimos a la mierda. No, hagamos como un recuento de muy breve. Yo digo que el sentido común existe desde que existe la cultura. Y que se da a través de dominaciones de poder implícitas en la sociedad. Fin. Esa es mi tesis. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Bueno, No, sí, yo como no bueno. sé leer y le huyo a la gente que escribe en serio, creo que es nada más una excusa para no tener que argumentar cosas. Que Y usan para que gente que no vamos a nombrar tengan sus segmentos vistos por muchas personas. totalmente. Quiero dar Ay, un dale, ejemplo. díganlo y No. tomen No, un yo no lo voy shot. a, díganlo ustedes. Igual quiero dar un ejemplo, Laje, estamos hablando de Laje. conste que no lo dije. Lo último que quiero decir es un ejemplo muy chiquitito que me llamó la atención y fue real. Pero una vez alguien me estaba argumentando que estábamos hablando sobre qué tan bien estaba diferenciar a los homosexuales por cómo se movían, básicamente. Y el tipo este me dijo que a Wait. uno le llama la atención porque dice, se mueven como mujeres. Yo me miré como, ¿qué? Y me dice como, no, bueno, pasa que los cuerpos del hombre y de la mujer son distintos. Y me miró como buscando aprobación y yo estaba como, bueno. Y me dice, bueno, y eso hace que se muevan distinto y que las mujeres tengan movimientos más suaves y qué sé yo. Y yo estaba como, bueno, ¿y esto me lo vas a argumentar de alguna manera? Y bueno, obviamente fue como, no, bueno, es sentido común, los cuerpos son distintos, así que se van a mover distinto. Y
no sé, las mujeres se me canta que las diferencias morfológicas de las mujeres van a hacer que se muevan de forma más delicada, qué sé yo. Pero me parece que Igual, ahí hay como una especie de Arre ejemplo que de... no, tipo, es como Sí, bueno, un a mí me parece re completamente estúpido, pero es como, agarra y lo tirás al aire, como, bueno, stretch match, tipo. claro, lo que dice Lu, eso, me parece que esto tiene sentido. Me parece que tiene sentido que si los cuerpos son distintos, se va a dar esta relación. Así que yo lo tiro, sentido común. Punto. dos cosas. Primero, me gustó mucho cómo vos tiraste el ejemplo y de golpe 3, 4 personas se pusieron a escribir en el chat a lo loco. Sí, sí, sí. Y segundo, bueno, si nosotros acordamos o más o menos tenemos la idea de que el sentido común es algo cultural y no algo biológico, porque no sé quién te va a decir el sentido común es algo biológico de los animales y del ser humano. Y el tipo te está... No, yo te cuento, estoy hablando con Milei y me dijo que el sentido común es algo que tiene inherente el hombre, al igual que la agresividad. No solo eso, el hombre Eh, capitalista lo tiene mejor desarrollado. Sí, porque exacto. el capitalismo es el sistema de ordenamiento social por excelencia. Ya lo dijo Peterson usando el ejemplo de las langostas. Eh, y compartimos no sé cuánto ADN con las langostas, así que tiene razón. Eh, pero bueno, Zoe acá está diciendo, es algo biológico, psicológico. Ay, quiero mandar un audio de 3 minutos para empezar un debate de mierda. Bancamos mucho esos mensajes. Pero bueno, o sea, si yo no sé qué tanto separa, como decís vos, cuando la gente te tira el sentido común para argumentar. No sé qué, creo que no nos paramos a pensar si es algo instintivo o es algo cultural o qué. Eh, porque te está fundamentando una hipótesis Claro. biológica con sentido común. Sí, pero pasa, se puede aplicar a cualquier a cualquier ámbito. O sea, podés hablar de economía y alguien te puede venir y te puede decir, no, no, bueno, claro, porque si tal numerito baja, entonces se va toda la mierda, es sentido común, es lógico. ¿Qué sé, boludo? Yo no tengo nada puta idea de economía. Y vos Sí, tampoco, va. Eh, no me pares huevos. Sí, es Bueno, verdad. yo tengo un trauma especial con eso porque soy una persona claramente humanística y tuve que hacer un secundario de ciencias naturales y siempre me traumó la división que hay entre las ciencias, pero esta segregación ridícula de como, no de especialización necesaria en este tema de mierda, sino como esta cosa de, bueno, yo soy psicólogo freudiano y voy a explicar las cosas desde Freud y nada más, y vos sos tipo, no sé, físico y vas a explicar todo de la física, ¿me entendés? Y es como que se generan debates re estúpidos entre, no sé, ponerle un psicólogo y un neurólogo que tranquilamente podrían complementarse, Claro. pero se dan porque hay como ni siquiera es un paradigma, es como un beef estúpido entre áreas científicas que no sé por qué se da así y me parece muy, muy, muy perjudicial. Claro. Perdón, me Totalmente. cedé, pero es que Aprovecho tengo un para, retrauma con eso. aprovecho para tirar que hay una charla TED muy corta de Nico Olsevicki, que es doctor en letras y divulgador Ah, científico, y justo habla del lugar de la ciencia en la sociedad, y habla pone ejemplos de profesores y teóricos de distintas áreas. Si les interesa lo que tiró Babsi, está bueno para arrancar por ahí. de una. Es el pibe este Nico, es el que está cada tanto en últimos cartuchos, ¿no? Ese mismo. Sé que hay algunos que son fanas ahí en el chat. Sí, sí, ese mismo. Yo personalmente a veces lo quiero cagar a piñas a Garabal y a Miguel, sobre todo cuando tienen un invitado muy piola y no lo dejan hablar, me pone de la nuca. Pero Igual ojo, porque acá tenemos fans muy acérrimos de últimos cartuchos y nos van a dejar de escuchar. Y bueno. es que a mí me Te voy gusta, a pero pedir tus palabras, Entonces no pibe. comento nada. no, pero ponele, el otro día estaba viendo uno de Nico
Y el chaval estaba explicando algo y lo interrumpieron corte 4 veces a punto de que el sonidista le pidió a uno de los guachos que saliera del estudio. Onda, lo sacó del estudio. Dios, qué buena noche, ¿no? La verdad Debatiendo que sí, somos sobre... más de 10 personas escuchándonos sin contar el bot. Sin Sí. contar el bot. Increíble. A ver, estamos creciendo exponencialmente. Si tenemos Totalmente. en cuenta que es la tercera vez que nos encontramos y la primera teníamos un oyente. Igual notemos que las 3 veces que, o sea, los que seguían los 3 primeros capítulos, entre comillas, oficiales, ninguno tuvo el mismo formato que otro. O sea, Ah, no. el primero leímos un artículo y lo comentamos, el segundo trajimos temas desarrollados y ahora estamos divagando. ¿Por hacia qué no me adelante. sorprende? Porque básicamente somos un desastre y hacemos lo que se nos canta. Igual, bueno, si a la gente se le Porque ocurren... es un podcast de cuarentena, de gente que está mal con su vida. En fin. Muy buena Ok. definición. Muy buena definición. Totalmente. No nos pidan más. No sé, ya si se les ocurren temas o lo que sea, vayan tirándolos y Sí. nosotros hacemos lo que se nos canta después, pero Síganos en Insta porque estamos tratando. Hasta ahora no estuvo funcionando porque básicamente somos 5 gatos locos. Pero ahora que hay más gente, quizás funcione. En la solapita de anuncios, no, de nuestras redes, está el link a nuestro Insta y probablemente vayamos subiendo historias para que tienen preguntas si quieren o temas para charlar, porque tampoco nos estarían quedando demasiadas ideas. Así que, nada, estaría bueno eso. y no sé, ¿les parece si para cerrar respondemos una pregunta que me llegó ayer por otra vía? Dale, de una. Respondo porque es una pregunta que me incumbe a mí. Por el programa pasado preguntaron si yo tomo pala. No. Yo sé quién preguntó. No vamos a decir nada más. Así que no. Y aparte no tengo ningún tranza cerca ahora. Así que no hay chance de que tome nada. O sea, no, porque no tengo ningún trance cerca. No porque no puedo, no porque no quiera. Claro, no porque el chino no vende mercas. No, y para dar detalles, la persona que lo preguntó fue muy delicada. Lo dijo algo así como, che, pregunto por curiosidad nomás, como no voy a juzgar, pero ¿Mario toma merca? ¿Podemos saber la identidad de esa persona? No. Adivina. Oh, Dios, no. Bueno, yo me voy despidiendo. Y le voy a aprovechar que hay gente de la Facu para desearles suerte a todos mañana en el parcial en el cual nos van a escoger a todos. Hasta mañana. Qué hermoso. Hermoso. Adiós, gente. Gracias por venir. Muchas Adiós, niñez.